Padre, Señor mío, qué bendición. Gracias, gracias amados por estar de nuevo presentes. Bueno, estamos en tiempos muy proféticos. Y esto es bien importante que como hijo de Dios lo sepamos. Cuando usted puede discernir los tiempos y la profecía dada para ese tiempo, usted se puede mover bajo la dirección de Dios. Porque no hay cosa más segura que la palabra. Pero poder identificar el tiempo en que una palabra de Dios prometida está floreciendo y va a coger envergadura y meterse en ella, es estar en el carro del triunfo, en el triunfo de Dios. Y estamos hablando sobre el lavacro espiritual. Y quedamos en el capítulo anterior compartiendo sobre presencia, porque el lavacro espiritual lo que nos tiene que dar como resultado es presencia. Si usted está constantemente purificando su conciencia, si usted está constantemente purificando sus deseos y sus intenciones para hacerlos cada día más a la voluntad de Dios, pues indudablemente que usted va a entrar a la presencia del Señor. Y estos tiempos son tiempos de gloria que están predeterminados por el Señor para su iglesia. Dice que el mundo anda anhelando, deseando, ardiente, porque está en oscuridad, en tinieblas. Que nosotros, la sal, la luz, le ponga sabor a sus vidas, le ilumine su camino. Y Él no dice que seremos, sino que somos sal y somos luz. Entonces, cuando estamos hablando en estos términos, estamos hablando de que nosotros podemos escuchar su voz, seguirla y ver el resultado. Porque Elohim es cuando habla el Dios Elohim, es el Dios poderosamente para crear lo sobrenatural. Él no tiene manos para hacer cosas, Él usa su palabra y con esa se hacen las cosas. Y estamos en tiempos que están profetizados por muchos profetas en la Biblia. No nosotros los profetas, que nos tenemos que regir por el espíritu de los profetas que Dios mandó a escribir la Biblia. No, los que escribieron la Biblia de la mano del Espíritu Santo. Es tiempo de gloria. El mundo no va a mejorar, te lo he dicho muchísimas veces. Porque entonces tendríamos que arrancar páginas de la Biblia. Se va a empeorar todo. Pero, esto es lo bueno, que mientras más tinieblas y más oscuridad haya, el Señor va a dejar caer todo el peso de su gloria sobre la iglesia. Entonces los pueblos, las naciones, los gobernadores, los presidentes, todos los faraones en tu empresa, en todas partes, van a desear ardientemente que tú, que eres el representante de Dios, les enseñes cómo hacer las cosas. Entonces, será el tiempo propicio para que la iglesia vea cosas sobrenaturales. Pero todo vendrá de los tiempos de refrigerio que está profetizado en Hechos 3:21, de su presencia. Y entonces estamos hablando del rey David, porque el rey David fue una de las personas en el Antiguo Testamento que nos enseña más claro la ardentía, la vehemencia con que él deseaba estar con Dios. Y ya hablamos cómo se fue criando esto en el rey David desde que era un niño. Y entonces cuando llega ahora a ser rey y tiene 30 años, lo primero que él hace es desear que el arca en donde oficiaban los sumos sacerdotes esté en su casa, en su poder, para él poder estar allí.
Por eso tú ves en el Salmo 27 que dice, una sola cosa deseo y una cosa sola haré. Estar todos los días en los atrios de tu casa. Ahí delante de tu presencia, contemplando tu hermosura, tu belleza, meditando en ti. Salmo 27, 4. Te lo parafraseé. Entonces, estábamos leyendo y terminamos leyendo en Crónicas, capítulo número 13, y miramos cómo el rey David hizo un consenso con los principales y sacó 30,000 personas. Mandó a llamar gente de todas las partes en donde había hombres que eran fieles a él, le servían a él, habían estado con él, pero también gente entendida en las cosas del Señor. Y consultó con todos y todos llegaron al acuerdo de que había que hacer venir el arca. Ahora, el arca se había perdido en los tiempos de Elí. Y aunque Samuel, el profeta, estuvo 25 años como juez, a los 25 años después fue que ungió a Saúl como rey. 50. Y en ese periodo alcanzó a ungir a David cuando era un joven. Por las edades que aparecen en la Biblia, en los libros de historia que se han hallado escritos que hablan referente a los tiempos. Él ofició entre el año 1075 al 1010. En ese tiempo ungió a Saúl y a David. O sea que pasaron 65 años desde que el arca salió de Jerusalén y fue perdido porque los hijos de Elí lo llevaron a la guerra. Entonces comienza todo este drama que vamos a estar narrando hoy de lo que le pasó al arca en todo ese tiempo. Porque nos quedamos la semana pasada en que uno de los hijos que venían trayendo el arca, que eran 2 hijos, y el padre, Ahío, ¿cierto?, de la casa de Abinadab, el carro, los bueyes hicieron un movimiento raro y el cofre, el arca, se quiso caer al piso y entonces este hombre le colocó la mano al cofre para que no se cayera. Y le dije la semana pasada que a partir de este momento iba a haber muchas cosas que nos enseñan estas 3 líneas. ¿Por qué razón? Porque está bien que había un deseo vehemente de David de que el arca estuviera para consultarla constantemente con él y que a su vez el pueblo pudiera disfrutar de esa presencia que él conocía y que le había impartido a sus hombres en todos los años que tuvo que esconderse y luchar con Saúl. Porque cuando él forma todos los equipos de canto, los sacó de la misma gente que empezó con él. Eso más adelante lo vamos a estar mirando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que este muchacho extiende su mano para detener el arca. Y leímos que David se enojó muchísimo porque Dios hizo esto. Estamos hablando de un hombre que tiene vehemencia, un anhelo ardiente por la presencia como David. Y aquí estamos mirando a alguien que irreverencia la presencia. No le dio el valor, no le dio lo que significaba para un hebreo estar junto al arca. Y te comenté que estuvo el arca en la casa de esta gente
20 años le estuvieron sirviendo el padre y los dos hijos. ¿Ya? Y aunque ellos prepararon y ungieron a uno de sus hijos para que lo atendiera personalmente, el arca, nunca pasó nada en esos 20 años. Y aquí vemos a alguien que si hubiese servido el arca en la casa, bien, como debe de ser, no hubiese estirado su mano para tocar el arca. Porque conocería, estaría consciente de que solamente estar en impureza causaba muerte. Ahora, ¿qué fue lo que causó que este muchacho tuviera esa familiaridad de tocar el arca? Bueno, su trabajo constante cerca de él por 20 años. Pero en esos 20 años había un cofre solamente. Aunque estuviera la vara, aunque estuviera el maná, aunque estuvieran los mandamientos, había solamente un cofre. Porque la presencia no está en un lugar porque nos llamemos cristianos o porque cantemos coritos o porque hagamos adoración, alabanza, hablemos la palabra. ¿Duro? Sí. Pero así tiene que ser. La presencia tiene que ser un peso de gloria que no se pueda irreverenciar. Y no hablemos de los comportamientos individuales de todos nosotros en la congregación. Pero este muchacho estaba tan familiarizado a tocar el arca, limpiarla, arreglarla, quién sabe cuántas cosas hacerle, cuando el sumo sacerdote solo una vez al año entraba. Y entraba a consultarla solamente, porque la presencia descendía en esa arca. Y aún sin estar la presencia, ellos no pasaban. Todo esto lo hablamos en la segunda parte del desafío. O sea que había una reverencia, un respeto por la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote entraba, y los demás levitas, ninguno se hubiera atrevido a entrar. La prueba está que los hijos de Aarón quemaron incienso que para Dios fue impuro, porque no tenían que hacerlo ellos y se murieron quemados, carbonizados. Ahora fíjate, este muchacho toca el arca, algo que había estado enseñado tal vez a hacer, y ahora se muere. Porque se está cumpliendo lo que ellos conocían. Si en el arca hay presencia, todo el que tenga pecado va a sufrir el quebrantamiento. Ahora no nos morimos porque está Cristo, pero sentimos el quebrantamiento, la desesperación de arrepentimiento, esa separación para los santos, consagrados para solamente adorarle y adorarle con respeto, con reverencia porque Él es Dios. Este muchacho hizo lo que siempre había hecho, pero la diferencia era que David estaba provocando que la presencia descendiera en el arca que por 20 años no estuvo. Profeta, ¿usted me está queriendo decir que una persona puede provocar que la presencia descienda? Sí, Señor, así lo enseña la Biblia siempre. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que todos provoquemos que la presencia descienda. Y lo primero en donde tiene que descender la presencia es en la casa de nosotros los creyentes. Ya te lo he dicho en capítulos anteriores, no lo voy a repetir. Pero es aborrecible que nuestros hijos o nuestras esposas tengan que ir a la congregación para ver un milagro, para ver una señal, para ver una palabra de autoridad de la boca de Dios. No porque grites, sino porque el principio que estás compartiendo a tu compañera o a tu compañero le hace caer en cuenta que Dios está hablando, o a tu hijo. De eso se trata, presencia. Entonces,
Ahora, David había hecho que la presencia descendiera en algo que por 20 años nunca se manifestó. Y este muchacho, enseñado a tocarlo, lo va a tocar y se murió. Profeta, ¿cómo usted puede verificar todo esto? Claro que sí, mi hermano. Te dije la semana pasada que aquí nos íbamos a detener un poco. Y aunque David cometió errores garrafales para traer el arca, que vamos a estar hablando también de ellos, ¿ya? Como por ejemplo, por falta de conocimiento, aunque David reunió muchísima gente, hizo lo mismo que hicieron los filisteos. Armó un carro, nuevo sí, a lo mejor tirado con unos bueyes preciosos, sí, pero no era la manera de transportar la presencia entre el pueblo. David estaba enseñado a esa presencia individual con Dios. Ahora está copiando lo mismo que vio hacer, aunque él ni había ni nacido. Lo que le habían contado que se hizo, de transportarlo en carro. 65 años atrás. David, cuando hace esto, tiene 30 años. Cuando usted copia lo que usted ve en otro, que se manifiesta poder, gloria y unción, usted es una copia barata que va al fracaso. ¿No le gusta? De eso se trata. El desafío es de eso. Estamos, el Espíritu Santo, usted y yo. Y no hay manera de que te avergüences. Solamente el Espíritu Santo te puede redarguir. Es vergonzoso que quieras copiar la unción que hay en otro, tratando de que eso te funcione a ti. Eres una copia barata. Eso fue lo que hizo David al hacer un carro. Tratar de imitar lo que había visto que se había hecho. Mientras usted esté tratando de imitar lo que otros hacen y no se gaste en servir a su Dios, anhelando, buscando su presencia. Somos individuales. Dios tiene sus maneras y sus formas. Por eso te digo, esto no es una oración, no es un sermón, no es que yo te coloque la mano, no es que te echen agüita, no es que te echen aceite, no es que te echen una ruanita, un empujoncito, no. Esto es un desgaste de amor por Él. ¿Por qué le llamo desgaste? Porque si tú has buscado de la presencia, cuando nunca lo has hecho, vas a tener como cuando la fe tiene muchas lagunas, que viene un agotamiento de no ver el fruto. Buscar la presencia de Dios es un enamoramiento tuyo con Él, hasta tal punto de ansia, de anhelo, de adorarle, de cantarle, de hablarle y de pararse. Esa palabra que aparece en los salmos, salen, es hacer una pausa de silencio para que Dios hable. Cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, podemos buscar a Dios. Y cada cual lo va a buscar con sus palabras, con sus pensamientos, pero locamente deseando lo que se manifieste. Así no tendrás que, como David, copiar un carro para traer a Dios. ¿Qué es eso? Búscalo con tu forma, con tu manera, como tú eres. A Dios le encanta como tú eres. Solo búscalo y Él te toca, Él te transforma, te cambia. Mira esto. Vamos a mirar lo que te dije de que este muchacho estaba acostumbrado a hacer esto. Porque la Escritura tiene que respaldarnos siempre, siempre. La Escritura siempre tiene que enseñar el por qué, el para qué y el cómo. Es algo que siempre comparto en todos los lugares. Si tú recibes un mensaje que no te diga el por qué tienes que hacer tal cosa de parte de Dios, ¿y qué dice Dios que te va a dar a cambio? Porque dice que la fe, no me mires con esa cara de R, sí, de religioso. No, la fe dice que si tú te acercas a Él, te acerques creyendo que Él es galardonador, pagador de lo que tú estás creyendo.
Entonces, los mensajes tienen que tener esa expectativa, crearte esa esperanza de que por obedecer a tu Dios en el cambio, porque siempre la fe te va a desafiar a cambiar. Entonces, Él te va a dar un premio, te va a galardonar, te va a dar una bendición, una gracia. Y el punto número 3, el cómo lo tienes que hacer para alcanzarlo. Entonces aquí vemos pasos que nos explican estos 3 puntos. Mira, vamos a mirar a Samuel. Ok. En el capítulo número, esto es el 5, se narra cómo los filisteos ganan la batalla, los derrotan a los israelitas y se llevan el arca. Lo llevaron en un carro, lo pusieron delante de Dagón. No te quiero contar todas las historias que hizo, hasta lo quebró la mano, lo puso de rodillas. Bueno, eso ya no lo sabemos. Lo importante es esto, que ellos tenían 5 ciudades muy importantes y lo fueron llevando de la más importante a la otra importante, a la otra importante, y a donde llevaban el arca, Dios en el arca le manifestaba al inconverso, y esto es glorioso. Esto es glorioso. ¿Por qué? Porque la presencia es para el beneficio de otros. Tú miras al Señor Jesús, la presencia de Dios en Él era en beneficio a los que no conocían, dudaban o estaban apartados del Señor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo número 5, ¿cierto? Cómo fue llevado primero a Gad, luego lo sacaron de Gad, lo llevaron a Ecrón, luego lo sacaron de Ecrón y lo llevaron a... creo que fue a Sacat. Ok. De todas maneras, eso se narra en el capítulo número 5, que la gente de esa última ciudad, la gente de Ecrón, los ecroítas clamaron diciendo: han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, en la tercera ciudad ellos ya estaban dispuestos a no recibirlo. Más, allí hubo una mortandad de más de 50,000 personas. Y dice, porque había un pánico mortal por toda la ciudad, la mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Entonces los filisteos en sus 3 principales ciudades, de 5 que tenían principales, se dan cuenta que es muy santo esa arca y que no tiene cabida en el corazón de ellos. Aunque ellos seguían aferrados a sus dioses, reconocían que el Dios de Israel era muy poderoso. Entonces deciden devolver el arca. Dice que estuvo el arca entre ellos 7 meses. El capítulo número 6, el primer versículo te dice que el arca estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Y deciden devolver el arca. Al decidir devolver el arca, se reúnen todos los principales de ellos. Lo único que no nos reunimos somos nosotros, los de la iglesia. Uy, qué difícil es trabajar en equipo. Cuando la mentalidad individual es de muy poco rendimiento. La mentalidad que produce es la mentalidad de grupo. Y entonces deciden devolver el arca, hacen un carruaje, montan el arca, seleccionan 2 vacas paridas, esconden los 2 terneritos y amarran las 2 vacas. Yo no sé mucho de ganadería, pero hay algo que yo sí sé. Cuando yo estaba niño, nos llevaban en la ciudad en que vivíamos, a mis 2 cuadras, había un señor que tenía varias vacas y las ordeñaba.
Y resulta que apenas la madre entraba y escuchaba el ternero, ahí mismo salía para donde el ternero y el ternero para donde la vaca. Y ahora ellos dicen, bueno, vamos a ver si es Dios quien nos ha hecho todo esto. Vamos a poner 2 vacas que estén recién paridas en este carruaje. Vamos a darle una ofrenda, porque esa es otra. Ellos le dan una ofrenda a Dios por los tumores y por las muertes en las 5 ciudades. Le mandan a hacer unos tumores de oro y 5 ratones y se los dan y los meten en un cajoncito para enviárselos. Al esconder los terneros, se supone que las vacas no se muevan. Resulta que, y le pusieron otra condición. Habían mesetas, valles y una loma en donde vivían los levitas. Se le llamaba la ciudad de los levitas, ¿ya? Esa ciudad, la última vez que estuvo el arca en Ecrón, estaba a 6 kilómetros de la frontera. Y te doy estos datos por esto. Ni Samuel hizo ninguna fuerza en su tiempo, cuando en 7 meses que estuvieron ellos ahí, para hacer regresar el arca. Ningún tipo de negociación. Y ahora ellos la están despachando y dicen lo siguiente. Y tomando el arca del Señor, versículo 8 del capítulo 6, y colocarla en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejarla ir y que se vaya. Observad si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes. Bet-Semes era el lugar considerado la ciudad de los levitas. Era una aldea que estaba en una parte montañosa muy empinada, porque siempre ellos buscaban este tipo de retiro separado de toda la ciudad. Entonces colocan como condición que en vez de coger para el valle, las vacas se vayan sin los terneros y que cojan monte arriba. Y dice que todo eso lo hizo, esas vacas hicieron eso. Entonces los hombres lo hicieron así, tomaron las vacas con crías, uncieron el carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y la semejanza de sus tumores, y las vacas tomaron el camino recto en dirección de Bet-Semes. Iban por el camino. ¿Sí? Ahora, aunque las vacas iban mugiendo, dice aquí, y iban 5 príncipes de ellos vigilando hacia dónde iban las vacas, con eso, y si era que lo que ellos habían puesto como señal se iba a cumplir. Ahora, Bet-Semes, por el pico y por la elevación que tenía, era llamada la casa del sol, donde mucho tiempo antes se adoraba al sol como Dios. Allí era en donde vivían los levitas. Entonces, estos animales comienzan a caminar hacia ese lado, y dice la escritura así: el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. Apenas ellos vieron, habían pasado 7 meses que la habían perdido, y ahora está regresando el arca. Entonces la gente se pone muy contenta. Ahora mire lo que hacen las vacas con el carruaje. Y me encantan los detalles que el Espíritu Santo usa para escribir. Y el carro llegó al campo de Josué el Bet-Semita y se detuvo allí donde había una gran piedra. Una gran piedra. ¿No te parece eso como a yo soy, cuando le habló a Pedro, yo soy la roca y tú eres la piedrita? Sí. Mira esto. Y dice, y ellos partieron
partieron el carro y sacrificaron las vacas. Pero antes se narra en el versículo que sigue lo que los levitas hicieron. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la gran piedra, y los hombres de Meseme ofrecieron holocausto e hicieron sacrificio aquel día al Señor. Esto se pone muy interesante. Mira esto. Recuerda que está todo el reinado de Saúl, 40 años. Está todo el tiempo en que Samuel fue juez, desde que se perdió el arca. Han transcurrido 65 años y David ahora desea traer el arca. Pero ahora, a los 7 meses de haber perdido el arca regresa al pueblo de Israel, le llega a los levitas, han bajado a la montaña, están en un valle, están cosechando, están segando, están cogiendo el trigo, y viene el arca y se detiene sobre una gran piedra. La escritura no dice más de que estuvo en una casa, de que estuvo en algún lugar, no. Estuvo sobre una gran piedra y los levitas bajaron el arca y la pusieron sobre la piedra. Ahora, especulación, puedes tomarlo. No es la palabra para hacer especulaciones, pero sí podemos recrear el momento, porque la fe es poder ver lo que no se ve. No hay otra manera que podamos creer. Ahora, hace énfasis de la gran piedra y que pusieron el cofre allí. Ahora, no se dice que lo metieron a ninguna casa. ¿Por qué? Esta gente tenía pánico, tenía temor de lo que pudiera pasar si esa arca estaba en algún lugar de ellos, en alguna casa. ¿Ya? Y te lo digo de esta manera porque los versículos que siguen nos van a enseñar que curiosos fueron a ver dentro del arca y Dios se enojó y mató a 50.070. Y no voy a hablar de esa numerología que aparece tan detallada, 50.070. Así dice exactamente la escritura. Entonces, se supone que el arca no se movió de esa piedra. Si gente pudiera curiosear para mirar adentro, era porque se quedó a la intemperie. Eso me hace suponer que ellos le hicieron encima de la piedra una enramada para que el arca estuviera ahí. Pero pasando el tiempo, porque esto es lo que pasa, cuando no hay manifestación de presencia, comenzamos a ser curiosos. Comenzamos a que nuestra mente aguda nos vaya llevando por diferentes caminos a ver cómo producimos algo. Si dice que del último lugar de que la sacó David la tuvieron 20 años y estuvo 65 el arca fuera de Israel y 7 meses estuvo con los filisteos, quiere decir que 44 años estuvo el arca sobre esa piedra. Y por 44 años no pasó nunca nada. ¿Eran levitas? Sí. ¿Amaban a Dios? Sí. ¿Conocían de las escrituras? Sí, porque estos no la quisieron ni meter a la casa ni tocarla cuando la bajaron. Pero pasando los años, se perdió todo respeto y reverencia. Y curiosos fueron a mirar dentro de la caja y el Señor se enojó porque ellos hicieron eso. Porque era gente que no estaba preparada para presencia, para estar ahí delante del arca. Pero es que David habla en el Salmo 24. Te voy a leer un poquito aquí. Porque David era un buscador de la presencia tremendo. Mira esto. ¿Quién subirá al monte del Señor?
¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios, su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, como Jacob. Ahora, ¿qué dice aquí? Lo contrario a esto. Versículo 19. Dice que hasta el día de hoy la piedra está allí donde se puso el arca. Y dice el versículo 19, el Señor hirió a los hombres de Besemes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró y se preocuparon porque se estaba repitiendo lo mismo que se había producido en las ciudades de los filisteos. Entonces, conocían a alguien que estaba en la mitad del camino entre Besemes y Jerusalén, que era Kiriat Jearim. Dicen los historiadores bíblicos que es la mitad, 13 kilómetros. Y entonces mandaron a pedir ayuda. Y aquí es donde empieza el por qué el muchacho tocó con la mano y se murió. Esto la tuvieron 44 años y nunca pasó nada. Y cuando comenzaron a curiosear dentro de los santos, sin estar limpios, siendo impuros, Dios mató 50,070. Hoy nos salvamos por la sangre de Cristo. Santo cielo. Y dice lo siguiente. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Dios. Quiere decir que anteriormente, en donde estuvo los 44 años, no dedicaron a alguien como Dios lo había hecho cuando hizo el tabernáculo con Moisés. Ahora ellos deciden, wow, es que tenemos que colocar a alguien que pueda estar ahí con la presencia del Señor. Entonces, fueron a la casa de este hombre y consagraron a Eleazar, o sea, ungieron a alguien, lo separaron para que atendiera el arca. ¿Quién era el hombre que lo tenía que hacer? Eleazar. Eleazar era el que estaba preparado por el Señor, porque les puso en sus corazones de idea y que iba a manejar el arca. Ahora fíjate, Eleazar está en la consagración, ¿cierto? Y está separado, pero no tiene hambre por la presencia. Porque es que usted puede ser llamado, separado, pero si usted no tiene hambre de presencia, anhelo, vehemencia, usted lo que va a tener es mucha información de Dios, pero muy poca formación por Él. Porque la formación de Dios se da en presencia. De resto, usted puede tener mucho conocimiento de Él y ser un orador tremendo del Señor. Y a pasar informe de Dios todo el que usted quiera. Pero no se ve ese peso de gloria que la Escritura dice que se le da a los que viven en la presencia del Señor. Este hombre lo tuvo 20 años. Ahora, este está llamado, constituido para servirle, para oficiar en su presencia. Lo separan para que él lo haga, pero no tenía anhelo. Porque la Escritura se tiene que cumplir, mi hermano. Y aquí es donde te quiero hacer énfasis. Si tú tienes anhelo, pasión, deseo, que ya estás cansado, hay un chispito, un escalofrío, hay unas lagrimitas. Mi hermano, no estamos en ese tiempo. Estamos en tiempo de gloria en donde Dios tiene que proveernos de tal manera que la oscuridad, las tinieblas de los pueblos vean
que sobre nosotros hay una diferencia porque la presencia de Dios nos da en abundancia. Pero no solamente lo que la iglesia ha buscado en los últimos 40 años, tener ceros en la chequera, beca, caso y carra, el sueño americano de hace muchos años. No, es tener una bendición integral en la casa, con los hijos, en los negocios, en el ministerio, a donde tú llegas. Ahí es donde están las cosas. Entonces, mira, este muchacho, el que estaba preparado, el que había sido llamado para hacerlo, era Eleazar. Ahora mira, pero cuando llegaron a la era de Kingdom, Usa, ¿quién era el que estaba preparado? Eleazar, extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron y se encendió la ira contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y allí murió delante de Dios. Pregunta, ¿esta gente no habrá tenido tratamiento por 20 años que estuvo el arca en su casa? Sí. ¿Por qué no había pasado nada si allá en aquellos que lo tuvieron 7 meses acabó con todo el mundo? En donde estuvo 44 años, cuando comenzaron a mirar adentro, los mató a 50,000, 70. Ahora esto lo tienen 20 años. No hace nada el Señor de gloria que manifiesta el poder. En esos 20 años el profeta Samuel todavía estaba vivo y no se habla de que el profeta fue a buscar el arca. No, el profeta consultaba a Dios personalmente, pero no estaba en el arca. Saúl estuvo 40 años gobernando, nunca le importó el arca, pero había uno que sí lo anhelaba, que era David. Por eso escribe esos salmos. El anhelar ardientemente, no un chispito. Él sabe que esa arca, tener el arca y clamarle a Dios, es que la presencia descienda allí constantemente. Y David lo que quiere es presencia constante, pero también quiere que su pueblo la tenga. Entonces, una vez que se mueve este hombre de esta dimensión, Dios se hace presente en el arca. Entonces, los que trasteaban el arca siempre, ahora la va a tocar, y la va a tocar el que no escogieron. Dios lo mata. Hoy, cuando oficiamos para el Señor como si lo hiciéramos en su representación, cuando yo leo lo que le pasó a la gente en Hechos cuando le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, yo digo, Dios mío, lo único que se me ocurre de que nosotros no estemos muertos es que la gran mayoría no nos hemos movido en presencia ni en gloria. Pero si aún así Dios ha guardado a su pueblo por generaciones para este tiempo, es porque su amor es tan grande por su iglesia que Él desea que tú, que yo, seamos portadores de su presencia, que la gloria descienda, el peso, la atmósfera cambie, porque en donde está el que puede entrar en presencia, tiene que descender la gloria. Es maravilloso el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, tengo que compartirte de cómo se enseña ese ardiente deseo de David, por el cual la presencia se colocó cuando se puso en movimiento el arca, aunque lo llevaba erradamente, copiando un sistema que no era el de Dios. Mas, sin embargo, el corazón de David, el anhelo por su presencia, hacía que Dios funcionara. Pero ya será para la próxima semana que vamos a estar compartiendo de cómo tú identificas
que te estás moviendo en presencia. Porque aunque estés en presencia, no quiere decir que la vida va a ser fácil. No. Lo que sabes es que en medio de las tormentas Él te va pasando, Él te va pasando, Él te va pasando, hasta llegar a la victoria. Pero eso será la próxima semana. Padre, Señor mío, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. ¿Qué sería si tu Espíritu Santo no pudiera abrirnos los ojos del entendimiento para poder mirar, Señor? Porque sé que si te amamos y si vamos a la iglesia y si queremos hacer cosas para ti, tenemos un corazón como el de David, deseando. Pero nuestros ojos han estado velados por mucho tiempo. Pero, Señor, llegó el tiempo en que nosotros, como iglesia, en el mundo entero, no queremos más información, queremos formación de tu mano. Queremos esa presencia, queremos esa vida de gloria, queremos saborear lo que la Escritura dice que tú eres en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro camino para llegar a ella. Gracias, Cristo, porque cada vez que tu palabra se revela delante de nosotros te podemos mirar. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.